Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta sesión de trabajo, por acudir puntualmente a esta sesión de trabajo que sabemos que, aunque después la grabemos y la subamos al canal de YouTube de Obetus, pues es muy importante tenerla en vivo para todos aquellos que están interesados en tener alguna pregunta y buscar alguna respuesta en el momento oportuno en que se está generando esta difusión, este trabajo. Y particularmente este año 2024 nos está trayendo una novedad fiscal que surgió en la declaración del mes de enero referente al IVA. Y es algo que está sucediendo por el entorno digital que estamos viviendo. Aquellos que nos han venido siguiendo por parte de ustedes desde el año 2014, cuando tuvimos aquella reunión de, de darles a conocer lo que era la reforma fiscal del 2014 y ese cambio tan drástico del entorno digital, pues ya anticipábamos que en algún momento iba a llegar a suceder esto, a que el SAT con esa información nos estuviera presentando sus sugerencias de impuestos. Hemos venido haciendo hincapié cada año en esto, porque se ha venido perfeccionando cada vez. Todavía no está perfecto, tiene muchos detalles, pero ya estamos viendo evidencias en el camino de que la autoridad fiscal tiene mucha información, mucha observación de todo lo que están haciendo los contribuyentes. Entonces, es un entorno nuevo, es un entorno digital que está exigiéndonos a nosotros, empresas, contribuyentes, personas, adquirir nuevos hábitos, nuevos conocimientos e integrar a más responsables de todos los procesos. Tenemos que ver a las empresas como lo que son, como una serie de procesos, como una agrupación de actividades y que cada uno de ellos, cada una de las personas tienen un puesto importante, tienen una actividad importante. Entonces, ante esto, el SAT ya nos está precargando el IVA en la plataforma y entonces pues vienen las inquietudes de, ¿y si lo cambio? ¿Qué va a pasar después? Si va a haber después una revisión, si va después a haber un requerimiento. Entonces, eso es lo que queremos aclarar y queremos anticiparnos. Por eso le hemos llamado a esta sesión el IVA precargado por el SAT, su origen y las acciones que debemos realizar. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo con esta sesión? Es que los participantes, quienes están escuchando esto, lo que queremos es que comprendan, comprender es algo más allá de entender, comprender cómo se determina el IVA, cómo la información que utiliza el SAT lo está integrando para precargarlo, comprender las acciones que debemos implementar para realizar desde la administración de cada contribuyente, de cada persona física, de cada negocio. No hay de otra más que entender cuál es el juego y adaptarnos nosotros a adecuarnos a ese juego. Entonces, este es el objetivo de la sesión que deseamos realmente que sea altamente productiva o altamente de interés para cada uno de ustedes y que si tienen a alguien que les pueda interesar más en su equipo de trabajo o entre sus amigos, lo difundan, ya que esté esto en la página de YouTube de Obetus el día de mañana. La secuencia para lograr este objetivo es, primero hablaremos de como una introducción del entorno digital y del papel tan importante que está fungiendo el CFDI o la factura electrónica. Luego daremos una pequeña recordatorio de lo que es el IVA. Después hablaremos de cómo se ve el IVA precargado en el SAT. Les vamos a mostrar imágenes de cómo se está viendo ya la información precargada en el SAT para entender lo que todo implica. Luego veremos los documentos y los campos que están dando origen
a ese IVA precargado en el SAT. Y por último, vamos a ver qué hacer desde el origen, qué hacer desde la empresa, desde la administración de la empresa, pues para evitar en la medida de lo posible que haya diferencias entre lo que precarga el SAT y lo que es el resultado real del IVA. Entonces, siguiendo esta secuencia es como queremos cumplir con este objetivo. Primeramente, darle la introducción a este entorno digital y al CFDI, y los que nos han venido siguiendo saben que hemos recalcado mucho esto. La era de papel se acabó en el año 2013. En el 2014 empezamos la era digital que se ha venido perfeccionando. Entra en juego un actor muy importante que es el CFDI o factura electrónica con todas sus variantes que se han venido evolucionando de la versión 3.2 hasta la 4.0 que tenemos desde el año 2022. Y ahí por el año 2018-2019 surge el recibo electrónico de pago o complemento de pago, que también cada vez se ha venido perfeccionando y exigiendo más. Entonces, en esta era digital plenamente tenemos a un chismoso, a un vehículo importante que es el CFDI. El CFDI, en la información que va en esa factura electrónica, que va encriptada, va sumamente ordenado información en un campo y en un catálogo definido o predefinido por el SAT, donde vienen, además de la fecha de generación, hora de generación, viene información de la venta, de los precios, si el método de pago de esa transacción ya fue cubierta o no, si ya se pagó o no ya se pagó, entre mucha información que va ahí ya cargada en ese vehículo. Entonces, toda esta información la recibe el SAT donde la quiere recibir, en el espacio donde la quiere recibir. Por lo tanto, podemos imaginarnos a un robot digital, a un robot tecnológico que está agarrando y agrupando grandes cantidades de información porque viene ya estandarizada. Y esto va sucediendo en tiempo real. Tu empresa o tu proveedor está teniendo operaciones con sus clientes, con sus proveedores y emite facturas imponiendo información en los campos. Y esta información va a un proveedor de autorización certificado o un PAC, que es el autorizado por el SAT para agrupar esta información, para validar que todo venga con la estructura que está definida por parte de la autoridad, y en tiempo real te regresa un sello de certificación, una línea, donde dice esta información ya la va a tener el SAT. Y por lo tanto, contando a sus proveedores de certificación, el SAT se hace llegar de toda la información que está sucediendo con los contribuyentes en tiempo real en México, de todas sus operaciones, algo que no sucedía en la era de papel. Y ese es el primer punto que tenemos que ser bien conscientes. Toda información que hacemos en un CFDI de cualquier tipo, en línea la autoridad lo conoce. La autoridad lo conoce y entonces ya le estamos dando información de lo que pasó aquí. Si yo pongo información equivocada en los campos equivocados, le estoy distorsionando lo que sucedió en este momento con mis clientes, con mis proveedores, con mis empleados. Lo estoy distorsionando y por eso se empieza a hacer un teléfono descompuesto. Por eso decimos el papel tan importante que está teniendo el CFDI es que es el vehículo que transporta la información al SAT. Reitero, la información que ya hemos hecho o los esfuerzos que hemos hecho anteriormente, puedes ir al canal de YouTube, poner en el buscador Big Brother, entorno digital, CFDI, y te va a aparecer todos los videos que tenemos explicativos para que conozcas bien cómo está enlazado este sistema y conozcas las reglas del juego que estamos viviendo ahorita. Entonces, ya vemos que el CFDI es un vehículo de información que está llevando al SAT lo que está sucediendo en mi empresa. Tenemos claro ese elemento. Segundo punto de esta sesión. ¿Qué es el IVA? El IVA son las siglas del impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. Y aunque realmente cuando nosotros emitimos una factura con un IVA desglosado, el IVA pues forma parte de tu precio,
pero es un impuesto que trasladas a tus clientes y que tus proveedores te trasladan a ti. No forma parte de tu rentabilidad, de tu operación, de donde quieres sacar tu utilidad. Es algo adicional que por estar en el juego del sistema fiscal nos obligan a trasladarlo y que por lo tanto el cliente sea el que te lo pague. Por eso decimos que es un impuesto indirecto, porque no está directamente gravando tu utilidad, sino que se adhiere al precio que tú estableces para tu producto o para tu servicio y se lo trasladas a un cliente para que el cliente, por usar tu producto, por usar tu servicio, pague ese impuesto, te lo pague a ti. Entonces tú funges como un retenedor o recaudador de ese impuesto a nombre de la autoridad fiscal o a nombre del gobierno. Por eso decimos que es un impuesto indirecto. Pero como lo recibimos cuando nos pagan los clientes, se confunde en el flujo de efectivo que tenemos nosotros. Vemos un depósito por un monto, vamos a decir 10,000 pesos, y pensamos que esos 10,000 pesos son míos, pero ahí hay un componente, un porcentaje que normalmente es el 16%, que no es tuyo, que por haber estado prestando el servicio o vendiéndole a tus clientes te lo están pagando, ¿sí? Te lo están pagando y por lo tanto se confunde dentro de tu flujo de efectivo. El IVA existe cuando se cobra, cuando suena la caja en tu estado de cuenta de que hubo una entrada de dinero, es cuando decimos ya causó IVA, ya tengo IVA. No es cuando facturas, que esto es muy importante. En mi negocio yo puedo tener dos momentos. Cuando yo emito la factura a mi cliente para que empiece a correr el plazo de crédito que yo le di y cuando me paga. Momento de facturación y momento de cobro. El IVA existe hasta que se cobra. Existe cuando hay flujo de efectivo de por medio. Entonces, a todo depósito que yo recibo de mis clientes, tengo un IVA a cargo o un IVA trasladado. Yo reconozco que tengo un dinero que no es mío, que no forma parte realmente de mi utilidad, pero al reconocerlo en mi flujo de efectivo, tengo que ir haciendo un apartado de que eso está a cargo. No es tuyo, pero tú tienes dentro de las reglas del IVA, tienes el derecho a usarlo. ¿Para qué? Para cubrir gastos, para cubrir a tus proveedores, a tus compras que tengan IVA, siempre y cuando tenga factura, ¿sí? Que es uno de los requisitos. Siempre y cuando te emitan una factura a tus proveedores de productos o servicios. Entonces, yo tengo oportunidad de recibir, cuando recibo ese dinero de IVA, poderlo utilizar entre mis compras, entre mis pagos a proveedores. Y a eso le decimos que tengo el derecho a acreditarlo. Tengo el derecho a acreditar que se usó cuando se pagó al proveedor, cuando efectivamente salió el dinero. Y ahí decimos que yo tengo un IVA acreditable o un IVA a favor, o un IVA a mi favor porque estoy sacando dinero que lo estoy utilizando para comprar algo, ¿sí? A mis proveedores. El IVA vamos haciendo cortes cada mes. El día último de mes se hace un corte y decimos por eso que es un impuesto mensual, a diferencia del ISR, que es un impuesto anual y que vamos haciendo anticipos cada mes. El IVA es un impuesto que corta cada mes. Por eso requerimos tener mucho control de lo que voy a hacer con el dinero durante el mes, porque lo que confunde a los empresarios, a los emprendedores, a las empresas, es que el IVA con el que yo me quedo el día 31, yo se lo voy a entregar al SAT hasta el día 17 o el día adicional que yo tenga por mi RFC, y ya hubo un plazo en el que yo pude haber hecho un buen uso o el mal uso del IVA y no tener el dinero con el que sí contaba
el día 31 o el día último del mes pasado. Por eso la planeación financiera, el control financiero, el control del dinero en el negocio es muy importante y la administración tiene que tener una información muy exacta del IVA que se está quedando con él cada mes para que no haya sorpresas. Por tanto, si yo durante el mes cobré más de lo que pagué, estoy hablando de que hay facturas de por medio tanto de mis cobros como de mis pagos, entonces yo tengo un IVA a cargo. Le tengo que regresar o le tengo que entregar al SAT lo que recaude a nombre de él, entregárselo al SAT el día 17 del siguiente mes. Y que eso es lo más natural en las empresas. Normalmente lo que buscamos en las empresas es que haya más dinero del que entra, del que sale. Para eso están hechas las empresas. Por lo tanto, es natural que haya un IVA a pagar. Eventualmente puede haber IVAs a favor cuando estoy realizando una inversión importante, por ejemplo, de una maquinaria, cuando estoy comprando más inventario del que estoy gastando, del que estoy vendiendo, cuando recibí un préstamo, un financiamiento que destino a comprar una maquinaria importante, un proyecto importante, o cuando mi actividad es tasa cero de IVA, por lo tanto no recibo IVA, pero sí gasto IVA, ¿sí? Eso sucede cuando hay más pagos que cobros. Cuando los pagos son mayores a los cobros, entonces se revierte y hay un IVA a favor. Y cuando yo tengo un IVA a favor en el mes, lo puedo utilizar al siguiente mes. Lo voy a utilizar en mi favor para el cálculo, la determinación del siguiente mes. Entonces, eso es lo que es el IVA, a grandes rasgos. No es un dinero que es mío. Y aquí empezamos a ver que si es el flujo de efectivo lo que hace que suceda que exista el IVA, la importancia del estado de cuenta, lo que está cobrando importancia el estado de cuenta y por tanto cada línea del estado de cuenta que tenga un CFDI correcto, con los campos correctos en cada transacción. Entonces, hasta ahorita llevamos estos dos puntos. Primero les di una introducción de la importancia del entorno digital y de la importancia del CFDI, de la función que tiene el CFDI. Y la segunda es una recapitulación rápida de lo que es el IVA. No hay que verlo como un dinero mío, hay que verlo como lo que es un traslado de IVA. ¿Para qué? Para evitarnos con esos problemas en el sistema fiscal. No quedarnos con algo que no es nuestro. Entonces vamos al tercer punto de la secuencia que establecimos para cumplir el objetivo, que es, a ver, vamos a dar una lectura, un paseo a lo que es cómo se está viendo el IVA precargado en el SAT. Cuando nosotros, o Betus, su despacho contable, lo que hace es hacer las declaraciones de IVA, nos estamos encontrando con pantallas como esta. Ya aparece, fíjense bien, pongan mucha atención, ya aparece una información del valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 16%. Esto se refiere a lo que el SAT está detectando que operaste antes de IVA, que cobraste antes de IVA. Y asimismo, si tú llevaras operaciones a tasa de 0%, pues también nos estaría informando una cantidad aquí. Y luego determina el 16% de este valor y nos dice, por lo tanto, tú ya recibiste un IVA a cargo del 16%. Entonces, con la información que nos predetermina, ya nos está diciendo cuánto IVA pasó por tu cuenta bancaria durante el mes. Luego nos pide detallar esos cobros que tuviste antes de IVA, indica de qué proviene, cuánto proviene de intereses, cuánto proviene de regalías,
y cuánto proviene de otras actividades que son grabadas a tasa del 16%. Entonces nos pide detallar cuál es el origen del IVA que tú recibiste en tu estado de cuenta. Eso es respecto al IVA de tus cobros. Del IVA de tus gastos o de tus compras aparece también una información prellenada del total de actos o actividades pagadas a la tasa del 16%. Eso es antes de IVA, todo lo que tú desembolsaste, según la información que tiene el SAT, antes de IVA. Y si importaste, también aparece aquí cuánto importaste, que para esto es el pedimento de importación. Y si pagaste, tuviste compras a tasa del 0% o tasa exenta, también nos dice aquí. Entonces aquí nos está desglosando todo tu flujo de efectivo según el IVA. O en el IVA o hay tasa 0, o hay tasa 16%, o hay tasa 0%. A los que están en frontera pueden tener una tasa 8%. Y luego de esto, entonces ya le determina su 16% y dice, por lo tanto, en tus gastos, tú utilizaste del IVA que recibiste, utilizaste 37,498 pesos. El 16% de lo que me dice tu información que gastaste y que te emitieron tus proveedores. ¿Sí? Entonces, esto está apareciendo ya precargado. Y luego nos pide detallar esos gastos, esos desembolsos que tuviste, cuánto fue de intereses que tú pagaste el 16%, cuánto fue de regalías al 16% y cuánto fue de otros actos o actividades pagados a la tasa del 16%. E igual, si fueron exentos, indica por qué fueron exentos. Fíjense el nivel de detalle. También de los exentos quieres saber entonces qué conceptos de ese valor que vi en tus facturas, cuánto es de montos exentos de IVA. Y después, lo que nos está dando es, ahora detalla el IVA que vas a acreditar, indica si fue algo relacionado con importación, si fue algo por adquisición de inversiones y si va a ser algo destinado a actos o actividades grabados. Y esto nosotros lo empezamos a detallar o a desglosar con base a la contabilidad. De manera que el valor que ellos nos están precargando, le digamos en qué actividades se fueron. Igualmente, si hubo algo de importación, está relacionado con actos que van a causar IVA o que no. Al final también nos hace referencia al IVA retenido. Si tú tuviste en tus actividades un IVA que te retuvieron tus clientes, pues aquí nos va a aparecer cuántas facturas estuvieron vigentes en el mes que tuvieron retención de IVA y cuántas facturas emitiste tú de las cuales cobraste y que fueron antes de IVA. Y nos dice cuántas facturas está considerando el SAT de entre todo lo que tú emitiste. Y si hubiera un IVA retenido, aquí nos los hace ver, porque va a formar parte dentro de la fórmula. Y al final ya viene el cálculo. Entonces, tu resultado es el IVA a cargo, que ya te precargué, y cómo lo desglosaste, el IVA acreditable y cómo te lo precargó el SAT y cómo lo desglosaste, si hubo un IVA retenido, cómo se lo desglosaste, y nos va a dar el resultado. Y al final viene la cantidad a pagar. Hoy esto puede coincidir o no coincidir con la contabilidad, porque si recuerdas, yo te he dicho que el IVA es cuando efectivamente se cobra y cuando efectivamente se paga. Entonces, ¿de dónde está viniendo toda esta información si el SAT no recibe el estado de cuenta? ¿De dónde está viniendo para precargar todo esto? Pues toda esta información está llegando del CFDI. De todos los CFDIs, que es el vehículo donde se está transportando la información al SAT, de los campos, de ciertos campos que dicen si fue del mes
si fue efectivamente pagado o cobrado, o si fue parcialmente pagado o cobrado, y de otros campos que ahorita voy a mencionar. Por lo tanto, la importancia también que está cobrando que el CFDI que tú emites y que recibes esté correcto, esté bien llenado de cada una de las transacciones. En todos los negocios tenemos operaciones de contado y de crédito. De contado significa para el SAT que se cobra en el mismo mes en que emites la factura. Nosotros entendemos contado es ahorita, crédito es mañana. Bueno, para el SAT no, para el SAT es contado, es el mismo mes que tú emites, cobraste. Es crédito si lo cobras en un mes diferente posterior a la emisión del CFDI. Estos son los términos del SAT. Entonces, lo que nosotros emitamos en documentos CFDI y los campos que llenemos en los documentos del CFDI es lo que va a hacer que el SAT tome esa información y nos la llene, nos la prellene en el SAT, en la declaración. ¿Sí? Entonces, la importancia de que el CFDI vaya bien llenado en lo que tú emites y en lo que recibes es lo que va a hacer que el SAT prellene la información lo más apegado posible a la realidad. ¿Cuáles son esos campos que debemos nosotros de cuidar? Ahorita lo voy a comentar. Déjenme contestar aquí una pregunta de Marina. Adelante, Marina. Abra su micrófono. Sí, Gracias. ya lo abrí, contador. Oiga, en lo que estaba diciendo ahorita en la pantalla anterior, se refiere a lo que es el contado, lo que viene en la factura de PUE, ¿no? Sí, ahorita voy a hablar de todos los Y campos del PPD. precisamente. Ok. Sí, Sí, está bien. precisamente esos. Gracias. Gracias, sí. Entonces, ahí es donde está cobrando relevancia tanto el documento como los campos. Pero no nada más el campo del método de pago. Hay otros campos que está considerando el robot del SAT para prellenar y es a donde ahora voy a entrar. El primer campo que tenemos que observar al emitir y al recibir es el de tasa de IVA. El de tasa de IVA. ¿Por qué? Porque en IVA o puede ser grabado o exento, es decir, o hay tasa o está exento. Y en el caso de tasa, pues tenemos tasa del 16%, tasa del 0%, tasa del 8% para aquellas personas que están en frontera y que tienen el permiso de emitir facturas al 8%, ¿sí? Entonces, el primer campo que yo debo observar es que en el CFDI venga desglosado el IVA y que sea el IVA correcto. Es el primer punto que debo observar. ¿Por qué? Porque puede haber el error de que me lo manda la factura y no venga un campo desglosado de IVA. Puede ser que lo que yo esté comprando sea exento o tasa 0%, que es diferente. Exento significa no causa IVA. No juega en el campo de IVA, exento. Y tasa 0% es sí, si causa IVA, pero no hay un cargo adicional, pero sí juega en la ecuación de IVA. Entonces, para todos aquellos contribuyentes que tienen ingresos mezclados, ingresos, que sí son causantes de IVA y que son exentos de IVA, esto es sumamente importante. Pero también para los que compran, cuando compras, observa que casi todo es grabado con IVA, ¿sí? Excepto medicinas, por ejemplo, ¿no? Servicios médicos, esos son exentos, ¿sí? Tasa 0%, es normalmente lo que compramos para la alimentación. Entonces, tenemos que estar observando bien esos campos, primeramente, el campo de tasa de IVA y el IVA, que venga perfectamente desglosado en la factura.
Segundo campo, el método de pago, que es el que nos hacían referencia ahorita. Y este es el que yo veo que es de los más relevantes. Porque el método de pago solamente puede ser de dos formas. O es PPD, que significa pago parcial o diferido, y que significa que yo estoy cobrando o voy a pagar en un mes diferente al de la emisión, ¿sí? En un mes diferente a la emisión. Oye, ¿qué pasa si pago en el mismo mes en que me lo emitieron o en que yo lo emití? Simplemente lo resuelvo con un complemento de pago o recibo electrónico de pago. Entonces, cuando hay un método de pago PPD, me obliga forzosamente a que exista un complemento de pago o recibo electrónico de pago, REP. Siempre, siempre. ¿Sí? Y cuando hay un recibo electrónico de pago, entonces yo tengo que cuidar que cuando me lo emitan, la fecha de pago que me están incluyendo en ese recibo electrónico de pago sea la correcta. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar, le va a dar información al SAT del IVA causado cuando yo cobré o del IVA acreditado cuando yo pagué en el mes en que lo voy a usar cuando efectivamente sucedió el flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, el método de pago es el más importante porque ahí detona para el SAT si ya hubo flujo o no ha habido flujo. Y la otra opción del método de pago es PUE, pago una exhibición. Método de pago una sola exhibición para el SAT significa lo cobraste en el mes en que emitiste la factura. Oye, entonces en aquellos casos en que un cliente me dice, mándame la factura, te la voy a pagar mañana, y no llega mañana, llega hasta el siguiente mes, esa factura yo tendría que cancelarla si la emití con PUE y y no la cobré. Tendría que cancelarla para que el robot del SAT en su predeterminación no me lo considere. Porque habiendo un PUE, el SAT lo va a considerar que sí hubo flujo de efectivo y por lo tanto sí va a causar IVA o sí vas a acreditar IVA. Entonces, el método de pago hay de las dos, PUE o PPD. Es el principal campo que debemos observar para que entre en el mes o no entre en el mes ese documento. Tercer campo, la forma de pago. La forma de pago debemos observarla que sea conforme a lo que yo hice. Si yo pagué con tarjeta de crédito, si pagué con transferencia, que diga ahí efectivamente esa forma de pago. Ojo con el efectivo como forma de pago, porque el SAT puede descargar en su robot facturas que traen forma de pago efectivo que fueron mayores a 2,000 pesos, porque es una regla. No puedes pagar facturas mayores a 2,000 pesos en efectivo. Y la otra regla es que el efectivo no se acepta en pagos de combustibles. Entonces, imagínate que tú fuiste a una gasolinera y compraste a lo mejor más, que compraste gasolina, que cargaste tu auto, que fueron 1,000 pesos, el auto de tu negocio, pagaste con tarjeta de crédito y al momento de emitir la factura te equivocaste y le pusiste efectivo. Para ojos del SAT, esa factura no va a entrar. El robot te la va a quitar. ¿Sí? Imagínate que tú le pagaste, fuiste al Home Depot o al Office Depot a comprar algo para tu negocio, pagaste con tarjeta de crédito, pero al hacer la factura te equivocaste y pusiste efectivo y la factura era por más de 2,000 pesos. El robot del SAT no te la va a considerar en su cálculo del mes. Entonces llevamos ahorita 3 campos, reitero, tasa de IVA y el monto del IVA. El método de pago que puede ser PPD o PUE y la forma de pago. La forma de pago.
Cuarto campo, el uso de CFDI. Fíjense que en el uso de CFDI siempre va a ser a sugerencia del cliente, del que recibe la factura o que recibe el producto o servicio, en qué va a aplicar esa factura. Y dice el uso de CFDI, 3 conceptos que son de gasto recurrente, de adquisición de mercancías, de devoluciones y de gastos en general, que es del G01 al G03, y luego de inversiones o de activos fijos, que van del I01 al I08. Equipo de transporte, equipo de cómputo, comunicaciones telefónicas, otra maquinaria. Y luego vienen de deducciones personales que utilizan las personas físicas en su declaración anual y que en su mayoría no tienen IVA. ¿Ok? Entonces, hay que verificar que si yo quiero acreditar el IVA del gasto que realicé, pues también tengo que utilizar un uso de CFDI que empiece con G o que empiece con I, que sea gasto o que sea inversión, para que el IVA se pueda acreditar y entonces el robot del SAT lo considere, porque yo efectivamente lo pagué. Fíjense cómo siempre el CFDI va con el flujo de efectivo acorde. ¿De acuerdo? Entonces llevamos otro campo más, el uso de CFDI. Repito, tasa de IVA e IVA, método de pago, forma de pago y uso de CFDI. Son los 4 campos más importantes para efectos de IVA que debemos de observar. Pero también tenemos que observar en el tema del CFDI la obligatoriedad de emitir yo un REP o recibo electrónico de pago o complemento de pago o que mis proveedores me lo emitan a mí. Porque el REP está dando fe de que hubo un flujo de efectivo en una operación que no fue liquidada en el momento, ya fuera de cobro o ya sea de pago. Y por tanto, entonces da el efecto fiscal al IVA. ¿Sí? El recibo electrónico de pago es sumamente importante para todas aquellas operaciones que no fueron liquidadas en el momento, es decir, método de pago PPD. Y existe una fecha límite para establecer esos, para emitir, perdón, esos complementos de pago, que son a más tardar el día 5 del siguiente mes. Los de febrero tienen que estar emitidos a más tardar el 5 de marzo. Los de marzo tienen que estar emitidos a más tardar el 5 de abril. ¿Qué se refiere esto? Que el SAT está haciendo cortes de información para precargar las declaraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante de la obligatoriedad del CFDI con su complemento de pago, pero también de estar cumpliendo con sus fechas de emisión y, por lo tanto, con tus fechas de recepción de tus gastos de proveedores. Entonces, a ver, pues ya vimos lo que es el CFDI, los campos que están ahí provocando que el SAT lea la información de una manera. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el contribuyente va generando CFDI de ingresos y red de cobros cuando va cobrando. Va recibiendo CFDI de ingresos de sus proveedores, porque el que emite el ingreso es el proveedor, por eso se llaman CFDI de ingresos, y sus red o complementos de pago al momento de pagar a los proveedores. Pero también hay un estado de cuenta que va dando fe de las transacciones en flujo de efectivo. A grandes rasgos o de manera muy simplificada, con estos 3 elementos se hace la contabilidad y se determina el IVA. Esto lo hace el contribuyente y nosotros lo hacemos para nuestros clientes en su representación. Con eso hacemos la contabilidad y determinamos el IVA. Pero el SAT lo que está considerando son los FDIs de ingresos y los REP de cobros y los FDI de ingresos de los proveedores con su REP de pagos.
y son los elementos que está observando. Y es lo que el robot está recabando para hacer sus sumatorias y poner la información prellenada como lo veíamos ahorita en las pantallas del sistema de declaración y pagos del SAT. Entonces, sí puede haber discrepancias. Oye, el SAT me dice, tienes que pagar 100,000 pesos. Oye, pero Betus o mi cliente o mi contador me está diciendo que tengo que pagar nada más 50,000. Entonces, ¿dónde están las discrepancias? Las discrepancias pueden ser porque haya errores en la emisión de CFDI por método de pago, por forma de pago o por uso de CFDI. Puede haber errores en la emisión del complemento de pago o recibo electrónico de pago y la fecha de pago establecida ahí, en ese complemento de pago. Puede haber desfase en la emisión de CFDIs y REPs. O sea, si tú estás operando con un proveedor que no te da las facturas en tiempo y no te da complementos de pago en tiempo. Puede haber errores y omisiones también en la lectura de la información por parte del SAT. A veces el SAT, el robot, no crean que lo lee todo de manera correcta. A veces duplica la información, a veces la triplica, a veces la divide entre dos. No sabemos qué hace. Pero también puede haber errores en su determinación, que ya la hemos experimentado. Y que todos estos 4 puntos anteriores, pues involucra igual para facturas que tú emites u operaciones de tus ingresos, como operaciones de que tú recibes, es decir, de tus desembolsos y por lo tanto recibes comprobantes de tus proveedores. Esto es lo que puede estar sucediendo en el entorno y que entonces el robot del SAT encuentra esa información que pudiera estar distorsionada porque no están bien llenados los campos o porque tienen ciertas ambigüedades las combinaciones que hice de los campos y que son cosas diferentes a lo que fue el flujo de efectivo. Por ley, en la ley del IVA se indica que el IVA se causa en el momento de pago, efectivamente de pago, efectivamente de cobro. Y luego existe el Código Fiscal de la Federación que te dice que hay que emitir un comprobante fiscal por cada transacción. Entonces tiene que ir lo más apegado posible, o lo ideal es que vaya apegado a lo que sucede, ¿sí? Pero cuando hay estos desfases de meses, del mes, porque el IVA es del mes, pues entonces empieza a haber distorsiones en la determinación del IVA. Y es lo que nos provoca que tengamos que cambiar los resultados. Entonces, hasta aquí los primeros 4 puntos de la secuencia. Yo les pedía que para cumplir el objetivo los iba a ir llevando, primero por darles una introducción al entorno electrónico digital, después una referencia a dar a entender lo que es el IVA desde el punto de vista del sistema y de la naturaleza del impuesto. Luego les dimos un paseo para que vean cómo aparece ya precargada la información del SAT y qué campos aparecen precargados y cómo se tienen que desglosar. Y luego ya nos fuimos a decirles los campos más importantes de los CFDIs que emites y que recibes y la necesidad de tener complementos de pago y cuándo tenerlos. Y que por lo tanto entonces puede haber discrepancias entre la contabilidad por los elementos que toma respecto a lo que toma el robot nada más. Entonces, para evitar estas discrepancias en la medida de lo posible, porque sabemos que si el SAT está precargando una cantidad y la vamos a modificar, tenemos que estar bien seguros de esa modificación, respaldado contablemente, porque es muy probable que después, tiempo después, nos vaya a llegar una notificación o una invitación a explicarle al SAT por qué la diferencia. Y eso entonces va a provocar más tiempo invertido, más costos involucrados de los contribuyentes, de los contadores, y que entonces tienes que destinar el tiempo a cosas no tan relevantes. Se volvieron urgentes, pero no que agregan valor a los negocios, ¿sí?
Entonces, por eso tenemos que ver ahora qué podemos hacer para alinear lo más posible a lo que el SAT, el robot del SAT va a leer con respecto al resultado de la contabilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto significa acción. Significa que tenemos que responder de alguna manera. Entonces, primer punto. Vamos a involucrar a todos los responsables de alguna actividad en mi empresa de emitir CFDIs y de recibir CFDIs. Tenemos que involucrar a todos los que están viendo esa actividad. Tú como área administrativa tienes que ver, a ver, quiénes son los que emiten facturas, ven la cobranza, quiénes están recibiendo facturas de proveedores, quiénes tienen el poder de compra, quiénes tienen tarjeta de crédito del negocio. ¿Por qué? Primero tengo que identificarlos y hacerles ver esta realidad. Segundo punto, a esos involucrados tenemos que capacitarlos en los campos más básicos a observar cuando se emite o se recibe un CFDI, ya sea en el uso del sistema si ellos están involucrados en la emisión de facturas, que sepan bien cómo llenar el CFDI, qué campos llenarlos, si no están capacitados, invertir en una capacitación, crearles una guía como sugerencia, que tengan una guía, un tutorial, y ver los tutoriales también de Obetus de manera conceptual. Todo lo que hemos dicho nosotros es una opción. Si no quieres de nosotros porque no te gusta cómo explicamos, checa en YouTube otras opciones, pero capacita y capacítalos a ellos. Si tú entras a los tutoriales de Obetus, al canal de YouTube de Obetus, y le pones ahí en el buscador CFDI, te van a aparecer muchísimos videos que ya hemos hecho. Si te vas también a la página web de Obetus, te vas a encontrar muchos artículos que hemos hecho. Y ahí tienes material para capacitar a todos los involucrados. Entonces, tenemos que involucrarlos y capacitarlos. Tercer punto, en el proceso de facturación y cobranza, tengo que definir una política de cómo voy a emitir los FDIs y los recibos electrónicos de pago. ¿En qué momento? Lo tengo que hacer por sistema y lo tengo que hacer periódicamente, ¿sí? Hay que poner por escrito cuándo lo voy a hacer. Si se ocupan hacer manuales, hay que hacer manuales. Y si se ocupa, y tenemos que poner responsables en cada actividad. Porque en tu ingreso es donde se causa el IVA. Entonces, si yo emití una factura PUE y no la cobré en el mes, ya me estoy forzando a que el SAT me sugiera que tengo que pagar un IVA de un dinero que no tengo. De un dinero que no tengo. En mis proveedores, si yo pagué una factura que decía PPD y no tuve el complemento de pago en tiempo, el robot del SAT me va a decir, no tienes derecho a acreditar IVA. Por lo tanto, págame ese IVA y me va a salir más IVA a cargo en su sugerencia, cuando la realidad no fue así. Entonces, si quieres tener la política de que lo que me diga el SAT voy a pagar, tu negocio no va a durar más de 3 meses. Por todas las imperfecciones que hay en las emisiones de CFDI, en el mercado, en la gente, en las empresas. Sí, no va a durar más de 3 meses si le haces caso a eso. Tienes que tener bien soportado tu contabilidad y apegarte en la emisión y en la recepción de CFDIs lo más posible, lo más correcto a la realidad, para que entonces discrepancias disminuyan. Y con estos procesos que puedas documentar, pues es una herramienta más para capacitar a tu personal. Punto número 4, tienes que acordar con los proveedores, con cada proveedor que te da crédito, cuándo te va a emitir el REP. Yo te pago y cuándo me vas a emitir el REP, el mismo día o el siguiente día. ¿O cuándo? Para que ya lo estés recibiendo y cuentes con él. Que tengas que tener los REP de tus proveedores a más tardar el día 5 del siguiente mes. Pero cúbrete, no te esperes al día 5. Y ver la opción de castigar
a esos proveedores que no te están emitiendo red con nuevas compras, a evitarle nuevas compras a quien no cumpla con esta política de red. Quinta sugerencia, que en nuevas negociaciones de tus clientes y proveedores acuerdes y definas muy bien un procedimiento tanto de la emisión de CFDI y red, fechas, compromisos, para que tú asegures tu acreditamiento de IVA. Entonces, incluye las nuevas negociaciones e involucra a tus vendedores, a los que están acordando esto, involúcralos. Y a tus compradores, involúcralos también en esto. Hazles ver la importancia que está tomando. 6. Concilia diariamente o periódicamente, según la cantidad de puestos que manejes en tu negocio, el estado de cuenta con los CFDIs. Nosotros te pedimos, si no tienes un sistema, que en un Excel vayas llevando tu control de estados de cuenta, donde vas viendo por cada depósito qué factura está involucrada y por cada transferencia qué factura está involucrada. Bueno, hay que estar observando que de todo tengas, y aquello que fue PPD, que tengas también complemento de pago. Apóyate, invierte en sistemas administrativos, no solo en Excel. Si tu negocio ya está teniendo operaciones más relevantes, tienes que operar con sistemas administrativos integrados a tu flujo de efectivo, a tu emisión de facturas o a tus cuentas por pagar. Tenemos que involucrarlo ya con un sistema administrativo. Si te encuentras errores, punto número 8, en CFDIs, cancélalos o pide la cancelación en el mismo mes. En el mismo mes. ¿Ya te diste cuenta por qué? Imagínate que te emitiste una factura con PUE por error. Tu cliente te dice, ¿sabes qué? Cámbiame la PPD porque no te voy a pagar este mes o porque cambió la cantidad o cualquiera que sea la causa. Y ahora sí la emites con PPD, ¿sí? Y luego el cliente sí te paga en el mes y haces un complemento de pago, pero dejaste la primera viva y no la cancelaste. Entonces la dejaste con PUE y luego tuviste una PPD que sí te pagó el cliente el mismo mes, ya duplicaste el IVA para ojos del SAT en el robot del SAT. Entonces por eso es muy importante ir cancelando en el mes. Y punto número 9 y más importante, es el momento en que ahorita el área de administración, la función de administración de los negocios, tomen su papel de integrador de procesos. El área de administración o el área contable tomen su papel de integrador y capaciten a todos los involucrados. No puedes ir a echar culpas al que compras porque no se fijó. No, tienes que ir a capacitarlo para que ya se fije, para que ya revise. O a cualquier otra área que recibe facturas. Oye, es que son los dueños los que traen la tarjeta de crédito y no piden factura y no se observan. Tienes que ir tú a capacitarlos, a darles una guía. Tienes que tomar el control, tienes que tomar la función más bien de integración y no estar separando y provocando errores, provocando que se generen más problemas en la empresa en este momento. Pues estos son los puntos que queríamos compartirles. Esos son los puntos que queríamos compartirles de qué es lo que podemos hacer desde el origen. Si se dan cuenta es poder alinear más la administración a lo que va a ser el resultado fiscal. Todo el año pasado hicimos 12 sesiones que pueden ver en el canal de YouTube que se llama Fortalecer a la Administración. Y ahí se van a ver temas de CFDIs, de ingresos, de egresos, de proveedores, de flujo de efectivo, temas de flujo de efectivo, de nóminas. Ahí lo pueden ver. Eso está hecho para la administración porque ya veíamos que teníamos que alinear todo desde el origen, desde la administración. Una reflexión final. Si vamos a modificar la información precargada en el SAT, tiene que estar sustentado para futuras revisiones posibles que pudiera haber de la autoridad. ¿Sí?
Lo podemos hacer porque es la realidad, porque el estado de cuenta me dice otra cosa, pero tenemos que alinear lo más posible los FDIs a esta situación para evitar en lo posible esas contingencias. Si nos alineamos desde la administración, podemos reducir las discrepancias y los posibles costos y contingencias de esto. Lo que está leyendo el SAT puede no ser lo correcto porque no tiene el panorama completo, no tiene el fundamento. Pero nosotros como administración tenemos que hacer que lo que está sucediendo en el día a día en el estado de cuenta sí se vaya reflejando en CFDIs correctos, tanto los que emito como los que recibo. El entorno digital está aumentando la fiscalización. Lo veíamos hace 10 años y cada vez lo vemos más fuerte. La información fluye en tiempo real. Se requiere actuar con oportunidad, se requiere actuar con oportunidad en el momento. Y esto involucra que tenemos que desarrollar hábitos y habilidades nuevas e involucrar a todos los responsables. Estas dos líneas últimas significan proceso, capacitación, proactividad. No hay de otra, ¿sí? No podemos nada más decir el área contable hizo esto. No, porque el área contable viene después, al final de la cadena, cuando ya se emitieron los FDIs. Esto tiene que venir desde el origen, desde la facturación, desde la cobranza, desde la tesorería, desde los que compran, desde los que pagan. Y no se digan los otros FDIs de nóminas también. Entonces, esto involucra a todos. Y bueno, pues esto es lo que queríamos comentarles. Esperamos que el objetivo de esta sesión se haya cumplido. Queríamos que ustedes comprendieran cómo se está determinando el IVA, cómo se determina normalmente en la contabilidad, cuál es la información que está usando el SAT para precargar esa información en las declaraciones y las acciones a realizar desde la administración. Esperamos que con esto se haya cubierto este objetivo. Realmente esta es la novedad más fuerte que hay ahorita. No hubo reforma fiscal. Sabemos que hubo aumentos de salarios mínimos que involucra impacto en el subsidio al empleo, ¿no? La nómina, en otros temas, ¿sí? Pero lo que está más impactando ahorita en la operatividad de las empresas es esto. Y es lo que les queríamos compartir. Entonces, les dejamos aquí nuestras páginas, les dejamos aquí la información. Aquellos que quieran este material, por favor, mándenos un correo y con gusto se los podemos compartir, pero hay que involucrar a más personas en todo esto. Con esto cierro la sesión, cerramos la grabación, por favor, Paola, y si hay alguna pregunta estoy aquí atento para responderlas. Muchísimas gracias a todos.